Un mundo aislado y remoto, todavía no explorado en su totalidad. Un territorio de grandes abismos, de altas montañas y profundos valles comprimidos entre enormes acantilados, donde el bosque nuboso oculta las huellas de un pueblo enigmático que habitó esta geografía imposible. Sus impactantes momias nos hablan de un pasado todavía encriptado. Ciudadelas devoradas por la selva. Y misteriosos sarcófagos que desafían al vacío situados en paredes verticales. Son los antiguos chachapoyas, también llamados los guerreros de la niebla. Pero ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué habitaron en los abismos? Nos encontramos en la pequeña ciudad colonial de Leimebamba, al sur del departamento peruano de Amazonas, en la provincia de Chachapoyas. Desde aquí partimos hacia la región de La Joya para llegar hasta los acantilados donde los chachapoyas construyeron sus mausoleos o chulpas funerarias. Transportamos una gran impedimenta a lomos de caballos y mulas, los equipos de filmación, los materiales de escalada, los generadores eléctricos y la comida para 15 personas. Donde vamos no hay absolutamente nada. Nos acompañan los arqueólogos Quirino Olivera y Manuel Malaver. Pretendemos filmar los contextos funerarios de los mausoleos y verificar su estado de conservación. Es un paraje muy escarpado, a unos 3.600 metros de altitud. La primera pared, denominada La Petaca, presentaba claras muestras del saqueo realizado por los huaqueros. Sus chulpas funerarias estaban casi destruidas. Lo mismo ocurría con los mausoleos de Diablo Huasi. Los huaqueros llegan a todos los lugares arqueológicos, aunque para ello se tengan que jugar la vida. Después de una larga caminata, finalmente hemos llegado al sitio arqueológico Diablo Huasi, donde existía un conjunto de urnas funerarias depositadas en esto, y nos hemos dado con la ingrata sorpresa que ha sido completamente arrasado. Han sacado y han destruido los edificios, los que estaban colocados en la montaña, y prácticamente lo han arrasado. Hemos llegado, no hay ningún vestigio arqueológico que se encuentre intacto. Los chachapoyas, que habitaron esta región entre el 800 y el 1500, construían sus panteones en laderas inaccesibles para preservar a sus muertos. En Rebás podemos observar los diferentes tipos de mausoleos que edificaban. En cada uno alojaban varios fardos funerarios que contenían las momias de sus difuntos. Pero ¿cómo podían realizar estas construcciones en paredes verticales o incluso contraplomadas? Algunos estudiosos sostienen que construían andamiajes de madera y bambú. Otros que se descolgaban con cuerdas desde la cima de las laderas. Y otros que una vez construido el mausoleo rompían las repisas naturales por las que habían subido para hacer inaccesible el lugar. En esta réplica de una chulpa del Museo de Leimebamba, vemos cómo ubicaban los fardos funerarios que contenían los cadáveres momificados de sus difuntos.
De esta manera, iniciaban el eterno viaje hasta el inframundo. Terminado el proceso de momificación, el cuerpo era enfardelado, es decir, se le embalsamaba con lienzos de algodón que constituían la mortaja. Luego se le ceñía la capa exterior de una tela más fuerte, que normalmente iba bordada con grecas en zigzag. A la altura de la cabeza, el bordado componía el dibujo esquemático de un rostro humano que se supone representaba al difunto. El fardo se protegía finalmente con un armazón de tablas de madera sujetas por 2 aros de caña y cuero que hacían las veces de ataúd. Estos fardos funerarios, de más de 500 años de antigüedad, recuperados por la antropóloga Sonia Guillén en la Laguna de los Cóndores en 1997, presentan un estado de conservación impecable. Nuestro cuerpo expedicionario, comandado por José Manuel Novoa, seguía explorando la zona. Los campesinos de la aldea de La Joya hablaban de los lugares en los que había restos arqueológicos. Y hay muchos. Hay bastantes, sí, ¿Sí? bastantes hay. ¿Cómo cuántas chupas ahora sí? Como 6, 7 habrá. Ya. ¿Y tú las has Sí, visto? una ¿Tú las has pena. visto cerradas? Cuando las has visto. No, me parece que están destruidas algunas cerradas. Así. Algunas cerradas. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y a cuánto está más o menos esto? Una hora que sea. Una hora. Yo los voy a llevar, maestro. Yo los voy a ¿sí? llevar, ¿ya? Venga. Yo los voy a llevar. Estupendo, vamos a ver si hay suerte ahí. ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? Nixon Díaz. Nixon. Yo soy nacido Como el expresidente, Nixon. ¿Puede repetir su nombre, por favor? Nixon Díaz Parge, De La Joya mismo. de La Joya, nacido, criado acá. Sí, así es. Bueno, entonces está por aquel valle, por allá. Sí, por ahí vamos a ir, llegamos al río, vamos a ir río, así, caminando, y caballo no. El camino por el que nos guiaba Nixon transcurría por el cauce de un torrente estacional a unos 3.500 metros de altitud. Era un verdadero rompepiernas. Había tramos en los que el bosque nuboso se hacía casi impenetrable. Claro, esta parece que la han tirado todo ya para acá abajo, todo el frontis, pero por Pero lo esta menos, debía tener 3 pisos, porque es enorme. por lo menos ha tenido 3 pisos. Quizá haya restos todavía, ¿eh? Sí, ahí hay. Están los huesos en la parte de la base, se ve de acá una punta, y lo que te quiero decir es que lo que han aprovechado siempre es el techo natural que tiene Sí. la parte superior. Entonces lo han hecho de 2, 3 pisos, ¿no? La pared de Timbambo parecía tener enterramientos intactos. Posiblemente los temblores sísmicos habituales de la zona habían destruido las fachadas de las chulpas, pero a simple vista no se apreciaban huellas de huaqueo. Y sabes que también me da la impresión que está intacta, José Manuel, está la de la grieta abajo. ¿Has visto? Abajo de la grieta, abajo de Si la sigue la grieta a la mano izquierda donde hay una especie de polvo encima. Sí, esta decía yo. La que está justo aquí delante. Claro, Esa está intacta, parece. esa también está intacta. Sí, sí. A ver un momento, pero bajando la grieta. A la izquierda. Pero esa está, yo la veo más deteriorada, ¿no? No, es natural, todo lo ves intacto está. Justo la que está aquí Lo delante. que se ha caído arriba es un desprendimiento. ¿Y sabes dónde está el desprendimiento? En ese hoyo que tú ves arriba. De la grieta a la izquierda ves un hueco. Y esa piedra se ha caído encima del techo. Ahí hay pinturas, ¿eh? Claro. No, pero es acá abajo. Ah, es verdad, abajo. Ese está así excelente, allá. ¿eh? Justo, esa ahí está bien, sí. Pero mira, date cuenta que se ha desprendido la piedra de arriba. Sí. Ahí está la impronta de la piedra y se ha caído en el techo. Sí, el Y está la descendimiento. ventanita. Sí, el descendimiento, sí. ¿Ves? Perfectamente. Oye, pues hay más de lo que parece, ¿eh? A simple vista. Al día siguiente, la expedición inició de nuevo el tortuoso recorrido hasta la pared de Timbambo, pero esta vez cargados con los equipos de escalada y de filmación. El microclima de esta región permite el crecimiento del bosque nuboso hasta altitudes que sobrepasan los 3.500 metros.
La naturaleza en estas quebradas, apartadas y aisladas, se mantiene intacta, sobre todo en estas selvas de galería que ascienden casi hasta el nacimiento de estos cauces torrenciales a unos 4.000 metros de altitud. La ascensión hasta la cima del cerro fue muy complicada por lo empinado del terreno y por la maraña forestal que lo cubría. Abrir el camino a golpe de machete fue un trabajo muy pesado. Había muchas plantas espinosas y el suelo, cuando no estaba embarrado, se encontraba colonizado por musgo resbaladizo. Cerca de la cumbre aparecieron los primeros restos óseos de antiguos chachapoyas, seguramente procedentes de mausoleos que se habían derrumbado. ¿Pero es un cráneo de niño? No, ese ya parece ser un adolescente de sexo femenino. Lo digo por los arcos ciliares no son tan pronunciados y la frente es más salida, que es característica que tiene el cráneo de una mujer, ¿no? Y bueno, y es joven todavía, ¿no? Unos 7 años por ahí más o menos. 17 ¿no? años. También se nota por las aberturas de las unidades del cráneo, ¿no? No están todavía no están soldados. En la cima del cerro, la vegetación ocultaba la cresta de la ladera. Había que andar con cuidado para escoger el lugar del descenso. Entiendo entonces que tenemos que irnos un poquito más a la izquierda, cambio. Está bien, como a unos 20 metros por debajo de ti hay una especie de vaguada. Hay un farallón a la izquierda, que no hay nada, y justamente donde tú estás ahora mismo, si fuera una vertical, pasas por las chulpas estas que están primero las abiertas y después las cerradas. Impresiona pensar que hace más de 500 años, los chachapoyas utilizaron esta pared como cementerio abismal para alojar y proteger a sus muertos. Quizás descendieran por este mismo lugar para construir sus cámaras sepulcrales, pero sin la tecnología ni el material de escalada del que se dispone actualmente. Posiblemente algunos morirían despeñados mientras trabajaban. Todavía no se sabe con certeza por qué alojaban a sus difuntos en estos acantilados. Según el arqueólogo peruano Federico Kaufmann-Doig, buscaban lugares en la piedra donde no pudiese crecer la vegetación, principal causa de la acumulación de humedad, y que al mismo tiempo estuviesen aireados. Las momias se conservaban mejor en ambientes secos. Xavi Sardá, experto en rescates en alta montaña, es el primero en descender, mientras Nacho Herranz, también escalador experimentado en sistemas de seguridad, observa la resistencia de los anclajes. La pared es muy inestable, la roca se encuentra muy descompuesta y no tiene mucha solidez. No se utilizan anclajes expansivos. Emplean anclajes de acero inoxidable de rosca que son recuperables. Estas paredes están consideradas zonas arqueológicas y deben de quedar intactas al término de la expedición. Xavi acaba de entrar en un mausoleo. El ambiente se tensa. Por primera vez vamos a ver lo que contiene este pueblo de los finados, como llaman los lugareños a estos enclaves mortuorios. Nacho desciende con las cámaras para empezar el trabajo que les ha traído hasta aquí. En las repisas, entre las piedras de las chulpas destruidas, se aprecian restos humanos. Los más reconocibles son los cráneos y los huesos largos, como los fémures.
son partes de enterramientos destruidos. Reina el respeto. El ánimo de los expedicionarios se estremece. Nuestras cámaras van a registrar lo que esconde el acantilado donde viven los muertos. Un espacio sagrado y reservado. En el interior, los osarios de los antiguos chachapoyas atestiguan un pasado religioso en el que la vida más allá de la muerte era su principal objetivo. Se trataba de un gran recinto excavado en un abrigo natural y luego tapiado. Según el arqueólogo Manuel Malaver, los enterramientos eran de gente común a los que se les daba sepultura casi sin ajuar mortuorio. No había signos claros de saqueo, aunque podría haber existido. Parecía que tras derrumbarse las paredes que sellaban los panteones, las aves rapaces hubiesen disturbado el lugar. De cualquier manera, allí permanecían las osamentas de estos antiguos chachapoyas como testimonio de un pueblo excepcional que habitó estos bosques nubosos y nos dejó su místico legado para que tratáramos de entenderles. A los personajes de la élite se les sometía a un laborioso proceso de momificación. Era muy importante prepararles bien para que sus almas pudiesen viajar hasta el inframundo y vivir más allá de la muerte. Si se destruía la momia, el difunto dejaba de existir para siempre. Por eso trataban de guarecerlas en lugares inaccesibles o vigilados. En aquella época no había saqueadores de tumbas, pero en ocasiones se profanaban las momias por venganza entre tribus rivales o por alguna afrenta personal. Este era el crimen más abominable entre los chachapoyas. Al sureste de Leimebamba, en la laguna de los Cóndores, la selva crece pujante y desenfrenada. Es un mundo húmedo y hostil. Su majestuosa belleza a veces se torna tenebrosa e insondable. En 1996, en un abrigo natural a unos 100 metros de altura sobre la laguna, oculto por la exuberante vegetación, unos huaqueros descubrieron accidentalmente 6 mausoleos chachapoyas intactos con más de 200 fardos funerarios en un impresionante estado de conservación. Revolvieron todo y cortaron con machetes varias momias, pero al no encontrar oro ni joyas de valor, abandonaron el sitio arqueológico. Unos meses más tarde, el arqueólogo Federico Kaufmann-Doig organizó la primera expedición al lugar y registró minuciosamente el descubrimiento. Presididos por pinturas rupestres de difícil interpretación hasta el momento, los mausoleos tienen 2 pisos y ventanas que miran a la laguna. Los fardos se colocaron en la planta superior. Gracias a la decisiva intervención de la antropóloga Sonia Guillén en 1999, las 219 momias de la laguna fueron rescatadas. Esta audaz iniciativa ha evitado su inexorable destrucción, como ha sucedido en muchos otros lugares arqueológicos del Perú. Actualmente se exhiben en el Museo Arqueológico de Leimebamba en una cámara especialmente acondicionada para su conservación. El primer paso en el proceso de momificación era la dilatación del esfínter del ano para extraer el paquete intestinal a través del recto. Luego lo cegaban con un tapón de tela. Para preservar los rasgos faciales, rellenaban con algodón y fibras vegetales las fosas nasales debajo de las mejillas y la boca. Las partes delicadas, como los dedos de manos y pies, los sujetaban con una soguilla. La piel la raspaban para eliminar el vello y la curtían con hierbas como el poleo y la muña.
Antes del embalsamamiento, rompían las articulaciones de las extremidades y los tobillos para forzar la posición fetal. Probablemente la momificación duraba varias semanas por la cantidad de picaduras de moscas azules que tuvieron tiempo de poner sus huevos en las partes menos tratadas de los cuerpos, aunque no se han encontrado evidencias de escarabajos que pusiesen de manifiesto una descomposición avanzada. En algunos casos pudieron utilizar la técnica del ahumado para acelerar el proceso de desecación de la piel. Cerca de la momia colocaban bolsas de hierbas olorosas como parte del proceso. Una vez preparado el cuerpo, colocaban alrededor del cuello una tela a modo de bufanda para sujetar la cabeza erguida. Luego lo vestían con una serie de túnicas y mantos de algodón, algunos de ellos bordados con diseños típicos chachapoyas, que sin duda evocaban a sus deidades, como los dibujos que observamos en las fachadas de sus construcciones. Estas momias son de la última época chachapoyas inca. El uso de estos mausoleos pudo continuar durante bastante tiempo en la época colonial, al ser la Laguna de los Cóndores un lugar remoto y escondido para ser afectado por la llegada de evangelizadores. También se encontraron fardos que contenían bebés momificados. Nuestro viaje en la historia continúa hacia el norte. La ciudad de Chachapoyas es un buen lugar para establecer la nueva base de operaciones. Fundada por el capitán español Alonso de Alvarado el 5 de septiembre de 1538, bajo el nombre de San Juan de la Frontera de las Chachapoyas, es una de las ciudades más antiguas del Perú. Con sus 35.000 habitantes, mantiene todavía su aire colonial. Fue pensada para ostentar la capitalidad del oriente peruano. A un centenar de kilómetros al norte de la ciudad, llegamos al río Marañón, el límite septentrional del territorio Chachapoyas. En un abrigo natural encontramos las pinturas rupestres de Yamón, una verdadera sinopsis cronológica de la presencia humana en estas tierras. Nuestro asesor científico, el arqueólogo Quirino Olivera, que lleva años estudiando los más de 10.000 dibujos que hasta ahora se han encontrado en las cuencas de los ríos Marañón y Utcubamba, data las pinturas más antiguas de escenas de caza en unos 8.000 años de antigüedad. Las más recientes son de la época Chachapoyas. Aquí vivieron los indios chachapoyas más antiguos hace unos 1200 años. Un enclave lejano y salvaje de naturaleza virgen, en el que se contabilizan más de 20 saltos de agua permanentes que en época de lluvia son mucho más aparatosos. Un mundo perdido cubierto por el manto verde de la jungla y oculto casi de continuo por la niebla. Un territorio poco explorado. Buena prueba de ello es el descubrimiento que realizó tan solo hace 4 años el alemán Stefan Simmendorf al medir la altura de la catarata de Gocta, a la que los lugareños llamaban Chorrera, y comprobar que era la tercera más alta del mundo, con 771 metros de altura, por detrás del Salto Ángel en Venezuela y de Tugela Falls en Sudáfrica. Hasta ese momento no estaba reseñada en ningún mapa.
En estos últimos años se han realizado sondeos espeleológicos en las numerosas cuevas que existen en esta región y los descubrimientos han sido sorprendentes. Posiblemente, los primeros chachapoyas eran trogloditas. Los principales registros los ha realizado el grupo dirigido por el sacerdote y espeleólogo español Agustín Rodríguez, párroco de la Cañada Real, uno de los barrios más marginales de Madrid, bajo el asesoramiento de la brillante antropóloga Sonia Guillén del Centro Malqui. 340. En las más de 20 cuevas investigadas se han encontrado restos de construcciones habitacionales y una gran cantidad de enterramientos chachapoyas. Hasta ahora se creía que esta singular cultura se desarrolló desde el 800 al 1500, pero es posible que sus orígenes sean anteriores. Aunque parezca mentira, hasta aquí también han llegado los huaqueros. Por eso, estos osarios apilados y fuera de su contexto funerario. Vamos a ver, los huesos largos de las piernas, los dos fémures, están muy en paralelo y muy juntos, lo cual podría indicar que realmente se trata de un enterramiento chachapoyas en los cuales han atado los restos óseos y lo han depositado aquí. Los huesos largos de los brazos, bueno, esto sería una tibia, estaría prácticamente ligada con los huesos del fémur, pero luego tenemos aquí los huesos de los brazos también. Y después todo esto son costillas y vértebras bastante deterioradas. Aquí hay un trozo de mandíbula, aquí hay otro, y aquí hay un trozo posiblemente del parietal. Hasta ahora no se sabe con certeza cuándo y por qué los chachapoyas salieron de las cuevas y colonizaron las montañas. Probablemente siguieron utilizando estas cavernas durante bastante tiempo como necrópolis sagradas. Los restos de sus pueblos de casas circulares en las laderas de las montañas son escasos si tenemos en cuenta que su población en el año 1500 se estima en unos 300.000 habitantes. Por eso se piensa que en su mayor parte estas construcciones eran almacenes de grano edificados en la altura para preservarlas de la humedad. Sus viviendas estarían situadas junto a los cultivos y serían más rudimentarias, de materiales más livianos, con paredes de barro y techos de paja. Aquí, en las ruinas de San Antonio, se ha encontrado una de sus pinturas murales más importantes por su realismo, aunque está muy deteriorada. Se trata de una escena de danza en la que se aprecian sus vestidos, tocados y adornos. El cronista e historiador del Nuevo Mundo, Pedro Cieza de León, les llama los indios blancos, por ser los más blancos y agraciados del Perú. Cuenta que sus mujeres eran tan bellas que se convirtieron en las preferidas del Inca. Vestían ropas de lana y llevaban unos tocados que señalaban su origen. A los hombres los describe como feroces guerreros, altos y fuertes. Ascendemos a Cuelap, la ciudadela de las nubes. A más de 3.000 metros de altitud, camuflada por el incesante tránsito de las nubes, se encuentra la fortaleza sagrada de los guerreros de la niebla, como también son llamados los indios chachapoyas.
Cuelap fue construida en el apogeo de la cultura chachapoyas del 1000 al 1300, en la margen izquierda del río Utcubamba, en la cima de una cresta rocosa de material calcáreo llamado La Barreta. Sus ruinas adquieren un aspecto fantasmagórico, sumergidas en la habitual neblina que las cubre en cualquier época del año. La voraz vegetación que coloniza los antiguos recintos confiere a este ciclópeo monumento una apariencia misteriosa de civilización perdida en el tiempo. Fue descubierta accidentalmente en 1843 por el juez Juan Crisóstomo Nieto cuando resolvía un litigio de límites. En su informe al gobierno colonial, la califica como la obra más maravillosa que se pueda imaginar. Tras describir cómo eran los edificios, sus adornos de ojos de serpiente, accesos, dimensiones y las momias encontradas, termina diciendo: este ingenioso, sólido y gigantesco reducto lítico hace creer que una nación ilustrada ocupó este territorio. Las altas murallas de unos 20 metros de altura y ligeramente inclinadas hacia el interior para darles más consistencia, tienen una longitud de 600 metros. Se construyeron con bloques de piedra caliza de hasta 3 toneladas de peso y con piedras labradas de dimensiones más pequeñas. Sus 3 accesos tienen forma de embudo, de tal manera que al final de un largo corredor amurallado, para entrar en la ciudad había que pasar de uno en uno a través de sus puertas de escasos 70 centímetros de anchura. Las casas, de 7 a 8 metros de diámetro, se construían con muros de piedra que a veces tienen una cornisa exterior para protegerlas de la lluvia. El techo, de forma cónica muy puntiaguda, se confeccionaba con un armazón de palos que se recubría con paja. No todos los recintos eran viviendas. Había muchos que eran utilizados como graneros. Se han identificado 2 sectores separados por un muro, el barrio bajo y el alto. Cuelap tiene unos 600 metros de largo por un máximo de 150 de ancho. El volumen de las piedras utilizadas en su construcción equivale a 3 pirámides como la de Keops en Egipto. No se sabe con certeza si la ciudad fue erigida como una fortaleza o como un lugar de refugio y de almacenamiento de alimentos para los tiempos difíciles. Hay estudiosos que defienden el carácter sagrado de Cuelap, donde vivía la élite de la sociedad chachapoyas y los sacerdotes que interpretaban el designio de los dioses, elaboraban calendarios agrícolas y predecían los cambios climatológicos, como las venidas del fenómeno del Niño, que siempre ocasionaba grandes catástrofes. En las viviendas todavía son reconocibles las covachas de piedra que usaban para criar los cuy, o conejillos de Indias, uno de los principales aportes proteínicos en su dieta. En unas oquedades redondas practicadas en el suelo de algunas casas, se han encontrado osamentas humanas, lo que hace suponer que acostumbraban a enterrar a sus familiares en las propias viviendas. El arqueólogo Alfredo Narváez, director del proyecto Cuelap, ha documentado 415 estructuras circulares y 4 de planta rectangular y cuadrangular, estas últimas pertenecientes a la época incaica. Se calcula que la ciudad fue habitada por unas 3.000 personas. A este edificio de forma cónica invertida se le llama el tintero. En su interior posee una cámara en forma de botella. No se sabe con certeza qué utilidad tenía.
un granero, un depósito de agua o una prisión donde se sacrificaba a los enemigos. Este rostro labrado en su fachada quizás nos dé la respuesta algún día. Un muro de unos 8 metros de altura separa el barrio alto, donde se supone que vivían los altos jerarcas. Hay edificios de grandes dimensiones que podrían ser templos en los que, aparte de sacrificar animales, se podrían haber realizado sacrificios humanos en ocasiones especiales, como ante la llegada del fenómeno del niño. Al barrio alto se accedía por una entrada en rampa, también en forma de embudo, lo que indica que no todo el mundo podría entrar en esta parte de la ciudad. Seguramente tendrían que pasar algún control. Los muros no se construían con ningún tipo de argamasa. Las piedras calizas se asentaban unas con otras gracias a la técnica con las que se labraban. Muchos son los secretos que todavía atesora este coloso de las nubes, que finalmente se rindió al Inca Tupac Yupanqui tras ser sitiado. Los trabajos de excavación continúan y pronto se realizarán nuevos descubrimientos que nos ayudarán a entender cómo era la vida de los guerreros de la niebla. Son los sarcófagos de Carajía, anclados en una pared vertical y engalanados con cabezas trofeo. Cada uno contiene la momia de un personaje sin duda alguna de la élite chachapoyas. Llevan ahí siglos mirando a la lejanía con su mirada perdida, que nos recuerda a los Moai de la isla de Pascua. Otros grupos de sarcófagos de menor rango se encuentran diseminados en las repisas y abrigos naturales de la pared. Muchos han sido saqueados y sus momias despedazadas y devoradas por las alimañas y aves de rapiña. Afortunadamente, solo uno de los purunmachus, como llaman los locales a los más elaborados, ha sido profanado. Depositaban la momia en la repisa y los construían in situ con cañas y barro mezclado con paja, modelando trazos humanos carentes de extremidades. La parte externa la enlucían y la decoraban con símbolos clánicos y religiosos. Casi siempre se encuentran alineados en número de 4, 6 u 8. En los acantilados de Lamu y Luya, donde se han encontrado numerosos sarcófagos de diferentes tipos, todavía quedan zonas sin explorar. El arqueólogo alemán Klaus Koschmider hace tiempo que investiga estos cañones de Lutcubamba. Con sus 2 asistentes, lleva más de 3 años registrando minuciosamente los recovecos de los grandes farallones. Ha realizado muchos e importantes descubrimientos. Su trabajo de campo es audaz y arriesgado. Junto a él, descendemos por las verticales laderas con nuestras cámaras. Nacional de Cultura desde más o menos 3 años, en los cuales nosotros hicimos una prospección sistemática, aproximadamente 2 años, y excavaciones arqueológicas en diferentes sitios habitacionales y sitios funerarios. Los caminos por los que transitamos con Klaus no son aptos para los que sufren de vértigo. Un mal paso y caes irremediablemente al vacío.
ayuda de nuestros especialistas en escalada, Klaus accede a algunas cuevas que quería inspeccionar y por la falta del material adecuado no podía hacerlo. Vale, poco a poco ahora. En estas paredes verticales encontramos recintos habitacionales y enterramientos como este sarcófago intacto. Se trata de una pared que tapia una oquedad natural con una cabeza teñida con arcilla ocre parecida a los purunmachus de Karajía. En los acantilados de la margen izquierda del Utcubamba, ascendemos a la excavación que estaba realizando Klaus en esos días. Una construcción alojada al lado de una pequeña caverna decorada con símbolos chachapoyas. Las escenas representadas nos hablan de la utilización de canoas, seguramente para atravesar el río y pescar. También hay figuras esquemáticas de hombres y animales. La importancia de la excavación que realizaba Klaus residía en los enterramientos que había encontrado en el piso de una vivienda de ladera situada a media altura del cerro dominando el valle. El cráneo de uno de los cadáveres había sido trepanado. Los chachapoyas aprovechaban las pequeñas grutas y los abrigos naturales para ubicar sus viviendas. El techo de roca les protegía de las lluvias. Las paredes laterales y la frontal las construían con piedras y barro. Todavía se mantienen firmes las perchas de horquillas de palo que utilizaban. Bueno, nosotros nos encontramos acá en el sitio de Coralpampa, que se ubica en la margen izquierda del río Utcubamba. Estamos a media altura del acantilado y aquí tenemos una casa semicircular que funcionó en un primer momento como una vivienda para los chachapoya, pero en el último momento de la ocupación de este lugar, los chachapoya utilizaban este lugar como un sitio de entierro. Hemos determinado porque el piso que han podido ver anteriormente mostraba una rotura y era claro, como no estaba sellado nuevamente, que debe contener alguna cosa, por ejemplo, como entierros. Y justamente encontramos en el primer nivel, debajo del piso, 3 entierros. Uno de esos es bastante interesante, que ya han visto acá. Ese cráneo muestra una fractura en la cabeza y al lado de la fractura tenemos una trepanación que tiene un diámetro aproximado de 2 centímetros y la trepanación funcionó por la causa de la fractura. Posiblemente la persona recibió un golpe con una porra de piedra y por el dolor y las consecuencias del golpe, entonces la gente trataba de curarlo. En aquella época el arma más contundente que tenían eran las porras de piedra, como estas incaicas. Para aliviar los dolores de las fracturas, practicaban las trepanaciones. Despegaban el cuero cabelludo y realizaban la operación con punzones de obsidiana. En la última época usaron punzones de metal que conseguían de los pueblos del norte.
La trepanación funcionó para curar al paciente o a la persona herida, porque claro que tenía bastante dolor por el golpe y trataban de aliviar el dolor poniendo hierbas en la zona fracturada y tenían que abrir el cráneo para tal tratamiento, ¿no? El Museo Nacional de Arqueología de Lima tiene una colección de más de 40.000 cráneos trepanados de las diferentes culturas antiguas peruanas. Era una práctica muy extendida entre estos pueblos. Sorprendentemente, más del 60% de los pacientes sometidos a la trepanación superaban la rudimentaria intervención quirúrgica. En los que seguían viviendo, es fácil de apreciar cómo el hueso había vuelto a crecer y el orificio de la trepanación comenzaba a cerrarse. En algunos casos, los orificios se cerraron totalmente. Los chachapoyas eran un pueblo eminentemente guerrero. Desde sus casas en la altura podían vigilar mejor la llegada del enemigo. Posiblemente en este antiguo Batán, los habitantes de esta casa dieron forma a sus porras o a los proyectiles líticos para sus hondas. Lo sabemos de los cronistas españoles que siempre hablaban de los chachapoya como una etnia bastante violenta que practicaba la caza de cabeza trofeo. Y posiblemente hubo bastantes conflictos entre los subgrupos, pero también después, cuando llegaron los incas, violentos enfrentamientos con ellos para defender su libertad, ¿no? En las montañas y los cañones de la región de Lamu, sobre repisas naturales, guarecidos de las inclemencias del tiempo, se encuentran numerosos grupos de sarcófagos de diversas formas, acabados y dimensiones. Todos tienen cierta apariencia humana, aunque según algunos investigadores también podrían ser una representación fálica. La cabeza sería el glande liberado del prepucio. Kaufmann-Doig diferencia varios tipos básicos de sarcófagos: el regio, de grandes dimensiones, como los de Carajía; el de cabeza en el vientre, de menor elaboración; el de cabeza en el pecho; y el de escudo, una simple pared lisa que cierra una oquedad con una cabeza. Existen dos teorías sobre el origen de los chachapoyas. Hay estudiosos que afirman que procedían de los Andes. Otros sostienen que llegaron de zonas bajas de la selva amazónica. Lo cierto es que fue una cultura sorprendente, sobre todo por sus manifestaciones religiosas de culto a los muertos. Sus arraigadas creencias en la trascendencia después de la muerte hicieron que se convirtieran en los arquitectos del abismo. La mirada perdida de los Purun Machus, anclados desde hace siglos en las paredes verticales de los precipicios, parecen observarnos desde lejos y transmitirnos un mensaje codificado que todavía no hemos sido capaces de entender. Su presencia en las montañas es como un testimonio histórico de su existencia.